Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, buenas noches, no sé, digamos, desde dónde están conectados. Muchas gracias a la red por la invitación para poder dar esta charla. Eh, Mi charla se llama Inteligencia Artificial basada en la evidencia y no en el marketing, basado principalmente en la cantidad de personas que vienen a ofrecerme cosas. ¿Sí? Eso está basado en la experiencia de personas que vienen a ofrecer algunos servicios y cuando uno va hablando se va dando cuenta que en realidad había más marketing que temas de fondo. Mi nombre es Alejandro Mauro, soy médico. Yo hice una especialización en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde uno puede formarse como especialista en informática médica. Hoy soy el jefe del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago y además soy miembro del Consejo Directivo de un centro de informática biomédica que tenemos en la Universidad del Desarrollo. Así que tengo bastante experiencia, llevo más de 15 años en el área de la informática en salud. Trabajé para el Ministerio de Salud de Chile durante 5 años, fui quien introdujo SNOMED CT en Chile. Participé durante varios años también de la mesa directiva, digamos, de SNOMED CT, de la toma de decisiones de SNOMED para Chile. Y ahí tienen mis contactos por redes sociales en LinkedIn o en Twitter. Inteligencia artificial, probablemente todos los que están conectados escuchan estas dos palabras muchas veces durante la semana, a veces muchas veces durante el mismo día. ¿Sí? Y estas dos palabras tienen un gran problema, que es la primera palabra, la palabra inteligencia. Esta es una palabra que no es tan sencillo de definir y probablemente cada uno de los que está conectados tiene una idea de qué es inteligencia, qué es inteligente, qué no es inteligente. Y cuando hay cosas que son difíciles de definir, es fácil que uno empiece a volar la creatividad y decir cosas que finalmente no se puedan generar con lo que existe. Y eso es un poquito, digamos, la situación en la que estamos actualmente. Para que un computador nos pueda imitar a los humanos, va a tener que dominar todos los tipos de inteligencia que los humanos tenemos. Y esto en realidad es inalcanzable por los computadores. Este es un científico, Howard Gardner, que propuso un cambio en la forma en la que pensemos la inteligencia de los humanos y lo dividió en 7 grandes inteligencias. Entonces, yo acá pongo las 7 tipos de inteligencia que tenemos los humanos según Gardner y cuál es la capacidad computacional que existe por cada una de estos tipos de inteligencia. En lógica y matemática, los seres humanos tenemos muy poca inteligencia, ¿sí? Y la capacidad computacional es muy alta. Esta en realidad es el tipo de inteligencia que las computadoras siempre nos van a ganar, tienen una capacidad de cómputo que los humanos básicamente no tenemos competencia ahí, ¿sí? En la inteligencia corporal o cinética es la capacidad, digamos, de movernos y de expresarnos con el cuerpo. Las computadoras tienen mucha precisión, ¿sí? Hoy la cirugía robótica se utiliza básicamente porque el robot tiene una precisión mejor que la de la mano del cirujano, pero tiene bastante menos gracia, ¿sí? Nadie iría a ver ballet por robots, nadie iría a ver algunos eventos, digamos, donde esa parte corporal humana genera algunas sensaciones que un robot no las va a poder imitar jamás. La capacidad visual y espacial que tenemos los humanos es muy buena. Y en la historia hemos tenido la capacidad, digamos, de orientarnos en el espacio y poder identificar hacia dónde debemos ir, ¿sí? Un computador para poder manejarse, digamos, en el espacio requiere no solo de un GPS, sino de una cartografía que un humano le tiene que armar, ¿sí? Para que sepa, digamos, cuál es una ruta
Si un humano lo pone en una selva, va a saber guiarse, por más que nunca en su vida haya estado ahí. Un computador no tiene esa capacidad, tiene que estar programado para poder tener la capacidad de orientarse. Lo mismo si uno está en un campo abierto, ¿sí? Y sabe perfectamente para dónde moverse, un computador tiene que ser programado para eso. La inteligencia interpersonal es la capacidad que tenemos los humanos de comunicarnos con otros humanos. Y eso las computadoras tienen muy baja o una mediana capacidad, ¿sí? El de comunicarse. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con máquinas que programamos para esa comunicación, pero esa comunicación finalmente no es la misma sensación de comunicarte con otra persona. Básicamente porque en la comunicación interpersonal no es solamente lo hablado o lo escrito, digamos, lo que comunicamos, sino que comunicamos muchas expresiones que tienen que ver con cómo gesticulamos, cómo nos movemos, y esas cosas no son computables. La lingüística es una de las características principales del ser humano, digamos, y es esta capacidad de poner en palabras lo que queremos decir, ¿sí? Las computadoras tienen cierta posibilidad, digamos, de manejarse en este aspecto, pero es limitado, ¿sí? Y es lo que logramos programar de las computadoras, pero siempre que los humanos nos demos cuenta, ¿sí? Que estamos hablando con una computadora, este es un chatbot que está programado y no un humano, es porque tenemos la capacidad de darnos cuenta, digamos, que esa programación es distinto a hablar con una persona real. La creatividad, por más que aparezcan en la prensa y en diferentes lugares como que las computadoras son creativas, es una característica de los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos tienen la capacidad de crear cosas nuevas. Las computadoras lo que tienen es la capacidad de, habiendo visto y habiendo sido entrenadas con algunas cosas, crear algo nuevo copiando esos patrones. Pero los humanos tenemos la capacidad de crear patrones nuevos. Y eso es lo que se llama creatividad. Y esta es una competencia netamente humana donde las computadoras no tienen espacio. Y el último tipo de inteligencia es la intrapersonal, ¿sí? Que es la capacidad de entender qué tenemos ganas de hacer, ¿sí? El de poder decidir que hoy no tengo ganas de ir a trabajar es parte de la inteligencia humana, ¿sí? El de poder tener ganas de. Las computadoras son programadas, no tienen una idea propia de qué es lo que quieren hacer. Entonces, estos son los 7 tipos de inteligencias que debería manejar un sistema computacional para similar a lo que nosotros entendemos por humanos, ¿sí? Y hay cosas que se escapan, digamos, a las posibilidades computacionales. Por lo cual, digamos, el de pensar que va a haber robots que van a hacer todas las acciones de los humanos o que vamos a ser reemplazados, es una idea muy utópica, más relacionada con la ciencia ficción que con la realidad de la capacidad computacional que existe. Y la inteligencia artificial es esto, es cómo darle inteligencia a un computador. Tradicionalmente utilizamos lo que se llama la inteligencia basada en reglas. Entonces le poníamos a un computador que si tiene 4 ruedas, si tiene un motor, si tiene un volante, una palanca de cambio, frenos, carrocería, mecanismo de propulsión, entonces es un auto. Y el computador, basándose en las reglas, logra identificar qué es un auto y qué es una bicicleta o qué es otros vehículos. El problema que tiene la inteligencia basada en reglas, que es básicamente lo que eh, ha llevado a la computación a su auge, es que de pronto empiezan a aparecer otros autos en los cuales el computador no tiene la capacidad de discriminarlos o no existen las reglas para discriminarlos. Por lo cual la inteligencia basada en reglas siempre se queda corta de reglas, ¿sí? Que es parte de la problemática que tiene el de programar un sistema informático. Todos hemos vivido de sistemas informáticos que fallan en algún punto que no fue contemplado por quien lo programó. El cerebro humano no aprende de esa forma, ¿sí? No aprende basado en reglas, sino que aprende por una característica propia que tenemos los humanos, que es de generalizar. Todo lo intentamos llevar a una categoría, a una generalización, y lo hacemos viendo ejemplos. Cuando los niños ven autos,
y ven un auto, ven otro auto, de pronto pueden agarrar un lápiz o un pedazo de madera y decir, esto es un auto, ¿sí? Tienen la capacidad de jugar con las figuras, digamos, el cerebro humano tiene la capacidad de generalizar y de decir, bueno, si se va a comportar como un auto si lo muevo arriba de una mesa. Y eso es una capacidad de abstracción propia del cerebro humano que es parte del aprendizaje. Estamos, digamos, en un auge de alguna forma de los sistemas de inteligencia artificial, gran parte gracias a que los software con los que se entrenan este tipo de algoritmos son de código abierto. Y eso generó una posibilidad de que muchas personas ingresen al ámbito del desarrollo de este tipo de algoritmos. Y la definición, finalmente, es que la inteligencia artificial es esta capacidad de que una máquina realice funciones cognitivas que asociamos a los humanos. Y para esto necesitan muchos datos, ¿sí? ¿Qué capacidades? Las capacidades de percibir, de resolver algún problema, de razonar o de aprender algo. Y la palabra aprender en realidad es mala también, ¿sí? Así como la inteligencia es difícil de explicarlo, la palabra de aprender también es, cada uno de ustedes tiene una idea de lo que significa aprender. El aprendizaje de máquina no es ni más ni menos que una programación, ¿sí? Las máquinas en realidad no aprenden como cuando los humanos aprendemos. Las máquinas las programamos. No, el término correcto sería, no es que aprende, sino que fue programada. Y hay diferentes formas de programación de esa máquina. La inteligencia artificial se basa básicamente en estos tres grandes ejes: en los avances de los algoritmos, en la explosión de los datos y en el poder de procesamiento y de almacenamiento. Fíjense, por ejemplo, que acá voy a poner, eh, ven mi mouse, ¿no? ¿Sí? Fíjense que en el 2006 salieron los modelos de Deep Learning, pero recién ahora estamos viendo el Deep Learning, ¿sí? Y el aprendizaje de estos algoritmos que tienen capacidad de analizar múltiples imágenes. Y esto básicamente es porque estaba el algoritmo, pero no estaba la data, ¿sí? Entonces, cuando el algoritmo y la data se unieron, ¿sí? Permitieron, junto con el poder de procesamiento del storage, generar, digamos, los usos que le damos hoy a este tipo de algoritmos de procesamiento de datos. Así que, en líneas generales, cada vez que aparece un nuevo algoritmo, o cada vez que aparecen nuevos datos, o cada vez que aparecen nuevas capacidades de procesamiento y de storage, aparece algo que se llama un verano de la inteligencia artificial. Pero antes de pasar, digamos, al verano de la inteligencia artificial, me gustaría mostrarles que la inteligencia artificial lleva años en medicina, ¿sí? El primer artículo es de 1963 en PubMed de inteligencia artificial. Por lo cual, esto no es algo nuevo, siempre se ve como algo nuevo cada vez que renace o empieza un verano de la inteligencia artificial, pero lleva muchos años de desarrollo. Y quiero entrar en este concepto de lo que significa un verano de la inteligencia artificial y un invierno de la inteligencia artificial. Un verano de la inteligencia artificial es porque apareció un nuevo algoritmo, o aparecieron nuevos datos, o aparecieron nuevas capacidades de cómputo y de procesamiento. Entonces, cuando sucede eso, empezamos a decir que, es que vamos a poder hacer tal cosa, vamos a poder realizar tal otra, esto se va a automatizar, esto va a funcionar de tal manera, y empezamos de alguna forma a poner un montón de expectativas sobre lo que la tecnología puede hacer. Eso genera, en general, que las empresas, las organizaciones y los gobiernos pongan mucha plata y muchos recursos para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, sistemas de procesamiento de datos, y aparecen un montón de cursos, aparecen universidades para hacer tales cosas, y se pone dinero y financiamiento, digamos, a la inteligencia artificial y al desarrollo. Hoy estamos en el tercer verano que comenzó en el 2012, ¿sí? Básicamente con
el deep learning, ¿sí? Que es el tipo de estos algoritmos que nos permiten manejar imágenes con redes neuronales convolucionales. Pero después de un tiempo, ¿sí? En el que se dice que se va a hacer tal cosa y tal otra, finalmente llega un momento en el cual lo que se prometió no se cumple, ¿sí? O no se cumple todo lo que se prometió. Y eso pasa, digamos, a un invierno de la inteligencia artificial. Y el concepto de invierno tiene que ver con el mismo concepto que tienen los árboles, ¿sí? Que durante el invierno van creciendo poquito, ¿sí? En el verano crecen rápido y en el invierno crecen, pero crecen más lento. Entonces se sigue trabajando, digamos, con los mismos algoritmos, los mismos tipos de datos que había o el procesamiento, pero avanza con menos recursos invertidos por el Estado y las empresas, pero va avanzando, ¿sí? En este momento, nosotros estamos llegando al fin del verano de la inteligencia artificial. Por más que ustedes crean que este es el tema que va a estar vigente los próximos 30, 50 años, estamos llegando a lo que se conoce como un otoño de la inteligencia artificial, donde se vio lo que se lograba hacer, algunas cosas se van a lograr armar, se van a desarrollar varios productos y varias oportunidades, pero no vamos a poder cumplir todo lo que se vendió que íbamos a hacer, así que entraríamos en una etapa previa al invierno, ¿sí? Quiere decir que todavía va a haber desarrollo y implementación y aplicación de varias de estas tecnologías. Para poner esto, digamos, en este formato de diagrama, digamos, la inteligencia artificial son estos programas con habilidades que asimilamos a los humanos. El machine learning son estos algoritmos con capacidades de reconocer patrones, pero sin ser programados explícitamente, sin tener que nosotros ponerle reglas, ¿sí? Entonces, antes le teníamos que poner las reglas para que un computador pueda entender algo. Ahora lo que hacemos es le damos ejemplos y el computador aprende en base a ejemplos. Y el deep learning son estas redes neuronales que aprenden estas tareas que son bastante más complejas con muchos datos. Así que el machine learning es como engloba al deep learning, ¿sí? Y la inteligencia artificial engloba a estos otros dos. Este aprendizaje de máquina, ¿sí? Puede ser tanto con entrenamiento, con supervisión o sin supervisión. El aprendizaje de máquina sin supervisión es bastante más limitado y su implementación en salud es bastante más limitada, ¿sí? En general, digamos, lo que nosotros vemos es entrenamiento con supervisión, porque queremos un objetivo bien claro y los entrenamientos, digamos, sin supervisión son más para otro tipo de tecnologías, como por ejemplo los autos autónomos, digamos, que tienen una suerte de reentrenamiento constante. En el aprendizaje con supervisión, uno lo que hace es elige datos de entrada para entrenar un algoritmo y elige datos de salida para entrenar ese algoritmo. Quiere decir que yo le doy a un algoritmo los datos de entrada y le doy también cuál es el dato de salida que quiero que el algoritmo aprenda. Lo que hace el computador es aprender las relaciones entre esos inputs y esos outputs, ¿sí? Entonces le puedo pasar un nuevo input y me va a decir cuál es el output que predice. Uno puede utilizar esto cuando tiene claro qué inputs derivan en qué outputs y quiere que el algoritmo analice nuevos datos y los clasifique o estime riesgo, que es como le decimos en medicina, digamos, a la clasificación. El aprendizaje con supervisión utiliza este tipo de algoritmos, ¿sí? Que si se fijan, llevan años. Regresiones logísticas, regresiones lineales, árboles de decisión, ¿sí? Las redes neuronales, AdaBoost, Super Vector Machine. Estos algoritmos llevan muchísimos años, no son nuevos, ¿sí? Lo que es nuevo es que ahora tenemos quizás más acceso a información y podemos utilizar y hacer una regresión logística en línea o reentrenar, digamos, una regresión logística varias veces en el día, algo que antes no estaba disponible, ¿sí? Pero toda la medicina se basa en regresiones.
Básicamente estudiábamos qué era lo que los pacientes tenían, sabíamos si finalmente si se murió, si tuvo un infarto, y hacíamos una predicción de cuáles son los atributos que lograban llevar ese outcome. Ahora es lo mío, ahora le decimos, en vez de, si hacemos una regresión logística, le decimos que estamos haciendo machine learning, ¿sí? Hasta hace unos años atrás decíamos, no, hice una regresión logística para ver cuáles atributos llevan a tal resultado. Algunos de estos algoritmos son lo que se conoce de caja negra, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo de caja negra? Un algoritmo de caja negra es que no puedo saber cuáles son los atributos que pesan más en la decisión de ese algoritmo. Quiere decir que el computador toma la decisión de decir que hace una predicción, pero no me puede decir en qué se basó para hacer esa predicción. Y ahí están, digamos, lo que son las redes neuronales, que son probablemente las que tienen más auge en este momento, y que tienen la problemática de no poder ser, de no poder explicitarlo. El computador va a tomar la decisión va a decir, predigo tal cosa, pero no puede decirnos por qué lo predijo. Y ese a veces es un problema en medicina, o gran parte de las veces es un problema en medicina. ¿Cómo funcionan estos algoritmos? Funcionan parecido a como se entrenan los perros de la policía, ¿sí? Los perros de la policía se entrenan con cajas como las que ven acá en esta figura, donde se pone una pelota impregnada con algún olor que quieren que el perro reconozca. Si quieren que el perro reconozca manzanas o frutas, impregnan con el olor de una fruta, una pelota, y el perro, cuando descubre y hace mueve la cola o ladra, cuando encuentra la pelota, lo dejan jugar un minuto con la pelota, después la vuelven a esconder y vuelven hacen este juego 5 horas en el día entrenando al perro. Básicamente, el cerebro del perro aprende a reconocer un patrón, que es un olor que puede ser de drogas, de frutas o de lo que sea, y sabe que cuando lo encuentra lo dejan jugar o le dan algo para comer. Así que ese, digamos, es el aprendizaje que adquiere el perro. Y requiere muchas horas de entrenamiento. ¿Sí? Estos perros llevan un día de entrenamiento, son más o menos 5 horas, y hacen ese entrenamiento durante meses hasta que lo logran llevar a algún lugar para que reconozca algo. Lo mismo funciona, digamos, cuando uno quiere entrenar un algoritmo. Uno le pasa, por ejemplo, una imagen, le marca algo de la imagen y le dice una etiqueta. Esto es un cáncer de pulmón. Y le pasa entonces una imagen, otra imagen, otra imagen, y a todas le dice es un cáncer de pulmón y le pone ejemplos de cáncer de pulmón. Entonces, se entrena en general, digamos, también con imágenes que no tengan eso, como para que el algoritmo pueda predecir también si es normal o no. Entonces se le pasan imágenes normales etiquetadas como pulmón normal. Y lo que hace el algoritmo es aprender, si uno le pasa una nueva imagen, que no era de las que se usaron previamente, el algoritmo va a computar y va a tirar una probabilidad de cáncer de pulmón para esa imagen, ¿sí? Y uno después puede poner básicamente un umbral que dice, bueno, si la predicción es más del 80%, avisarle a alguien, si la predicción es de tanto, mostrarle la predicción a otro profesional, que puede ser un radiólogo, o mandar un mensaje, o poner una alerta, y uno hace, digamos, la definición de negocio que quiere resolver. Lo más complejo que tiene, digamos, el meternos en este mundo es el análisis probabilístico, ¿sí? En medicina se entrena, digamos, a los médicos en análisis probabilístico, pero probablemente lo que se requiera es un entrenamiento mayor, porque estos algoritmos, a medida que se van implementando, uno tiene que tener claro qué va a hacer si le da un 60%, ¿sí? Si da un 96%, es un escenario muy feliz. Pero ¿qué pasa si es 60%? ¿Tenemos que hacer una biopsia de ese pulmón? ¿Qué hacemos si nos da un número que no nos jugamos? O si da 30%, ¿nos quedamos tranquilos con 30% o deberíamos hacer algo? Todas esas decisiones son las implementaciones finalmente en la práctica de este tipo de algoritmos. Y hay que tener un conocimiento muy,
muy buenos sobre la enfermedad, sobre la prevalencia de las enfermedades y el análisis probabilístico de los resultados que puedan entregar los algoritmos. Un sistema de aprendizaje automático, ¿sí? Fíjense que puede analizar hasta 50.000 casos en el tiempo que un humano tarda en analizar uno. Y esta en realidad es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de implementaciones. Nos permiten escalar servicios médicos que de otra forma no los podríamos implementar. Vamos a ver ejemplos que me parece que es la forma más sencilla, digamos, de ingresar a este mundo, que es ver qué cosas se han probado, qué cosas están implementadas y funcionando y qué cosas son las que están en desarrollo. Para comenzar, digamos, hay que tener claro cómo se analizan estos algoritmos, ¿sí? Normalmente se utiliza esto que se llama el área bajo la curva. El área bajo la curva es una medida que nos permite ver cuán bueno es el algoritmo para detectar algo, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un test, ¿sí? El test de HIV, si se fijan, hay test de HIV que tienen falsos positivos, o sea, que pueden dar positivo, pero en realidad el paciente no tenía HIV, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de test, unos test que a veces dan falsos positivos y otros test que no dan falsos positivos. Entonces, si se fijan, el área bajo la curva de aquellos que dan falsos positivos es menor. El número de test va a ser, fíjense los números que están acá. Si es 0,5, un área bajo la curva es como lanzar una moneda, ¿sí? Si es entre 0,5 y 0,6, decimos que el test es malo, ¿sí? Si esa es la capacidad de encontrar lo que nosotros queremos buscar y que sea positivo realmente. Si entre 0,6 y 0,75 es regular, en 0,75 y 0,9 el test es bueno, entre 0,9 y 0,97 el test es muy bueno, y más de 0,97 el test es excelente. ¿Sí? Quiere decir que tiene una capacidad de discriminar la realidad muy buena. Entonces, un test, por ejemplo, para HIV, que tenga un área bajo la curva de 0,97, sabemos que si da positivo, las probabilidades de que eso sea negativo son ínfimas, son muy, muy poquitas. Quiere decir que el test casi siempre acierta, o casi siempre. Si es 1 va a ser siempre, ¿sí? Si es 0,97 va a ser casi siempre. Este es uno de los trabajos iniciales, digamos, trabajó también Google, que es la de predicción de factores de riesgo cardiovascular analizando el fondo de ojos, ¿sí? Para entrenar este modelo se utilizaron fondos de ojos de, fíjense, casi 300.000 pacientes, ¿sí? Quiere decir que había casi una foto del fondo de ojos de cada uno de los ojos. Y lo que hicieron acá es entrenaron al algoritmo para que discrimine diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, que discrimine el sexo, algo que los humanos no podemos saber. Cualquier oftalmólogo que ve un fondo de ojos no puede decir que es de un hombre o de una mujer. Los fondos de ojos, los humanos, los vemos iguales para hombres o para mujeres. No nos damos cuenta de que hay algo que es diferente, pero una computadora tiene la capacidad de ver un fondo de ojos y decir que es de un hombre o de una mujer. ¿En qué se basa? No lo sabemos, porque estos son algoritmos finalmente de deep learning que no sabemos en realidad en qué se basan para hacer su predicción. Pero si se fijan, la predicción de sexo tiene un área bajo la curva de 0,97. Test excelente. Quiere decir que un computador, yo le paso un fondo de ojos y puede decirme el sexo del paciente, algo que un humano jamás puede hacer. Un humano tiene un área bajo la curva de 0,5. Quiere decir que si dice hombre o mujer, se va a equivocar la mitad de las veces. Un computador tiene una capacidad de discriminación del sexo muy, muy certera a la realidad. Fíjese, la condición de fumador, un área bajo la curva de 0,71. Mira el fondo de ojos y dice si fuma o no fuma el paciente. Si tuvo un evento cardíaco mayor, 0,70. También puede
mostrarnos cosas como, por ejemplo, la presión arterial sistólica, ¿sí? Nos da la presión arterial sistólica del paciente mirando solamente el fondo de ojos, o la edad. Puede ver un fondo de ojos y decirnos, digamos, cuál es la edad que tiene ese paciente. ¿Cómo hizo una máquina para aprender todas estas cosas? Le pasaron la foto de cada uno de los pacientes y le dijeron qué sexo tenía, si era fumador o no era fumador, si había tenido un evento cardíaco mayor, cuál era la presión arterial sistólica que tenía cuando le sacaron la foto o qué edad tenía. Y el computador lo que aprendió es a predecir todos esos datos con una nueva foto. ¿Cómo funciona en la práctica? Uno le pasa una nueva imagen de un fondo de ojos distinta a las que se usaron para el entrenamiento y el sistema da una predicción de hombre con tal nivel de probabilidad o de fumador con tal nivel de probabilidad. Predicción de síndrome genético a través de la foto de la cara de un paciente, ¿sí? Este es un proyecto internacional. Las enfermedades raras afectan a 5 personas cada 10.000 habitantes. Quiere decir que los especialistas en enfermedades raras en general ven pocos pacientes para ser especialistas en. Los humanos, para poder aprender algo, tenemos que ver muchas veces ese patrón. Las especialidades médicas se basan en eso. Si uno es cardiólogo, va a ver durante todos los años del entrenamiento pacientes cardiológicos, va a haber exámenes cardiológicos y se va a entrenar a ver ese tipo de exámenes y a atender ese tipo de pacientes. Quiere decir que cuando termina su formación como cardiólogo, va a haber visto muchas repeticiones de una enfermedad y va a poder atender un nuevo paciente y poder hacer su predicción diagnóstica de qué enfermedad tiene o interpretar los exámenes. Para los síndromes genéticos es muy difícil, porque los especialistas ven pocos pacientes, así que imagínense los que no son especialistas. Esta es una aplicación que ustedes pueden descargar, tiene una aplicación en el teléfono celular, donde uno le pasa una cara de un paciente y el algoritmo hace una predicción de cuál es el síndrome genético que el paciente tiene. Y fue entrenado con una base de datos de fotos de síndromes genéticos. Básicamente, son fotos de pacientes en las cuales hubo un examen genético que definía cuál era la enfermedad que tenía, así el algoritmo puede aprender los rasgos que tienen los rostros de los pacientes para poder hacer su predicción de síndromes. Uno le pasa una nueva foto y el sistema puede predecirnos algún síndrome. Y nos puede predecir los primeros 10 síndromes y nos va mostrando cuáles son las características que tiene cada uno de los síndromes como para que un humano tome la decisión. ¿Cuál es el beneficio que tiene esto? Los pacientes que tienen síndromes genéticos muchas veces van yendo de médico en médico que les va pidiendo diferentes test de lo que cada uno de los médicos logró entender que el paciente podía tener y cuál era el test que se beneficiaría al paciente para poder descubrir cuál es el síndrome genético que tiene. Este tipo de herramientas lo que hace es acerca a los médicos una forma de tomar una decisión ya no basada en los poquitos casos que yo vi durante mi formación de médico de enfermedades genéticas, sino en algo, en un sistema de soporte que me dice, el sistema predice que es el síndrome de Turner, bien, entonces voy a pedir los exámenes para confirmar síndrome de Turner. Y eso tiene un beneficio económico muy grande, que es evitar un montón de estos exámenes que son muy caros y que son súper dirigidos. Así que si uno pide un examen en particular es para una enfermedad en particular. Si no le apuntó correctamente a la enfermedad, esa plata se pierde, va a haber que pedir otro examen.